Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Omniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas, teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom Voz Media Network. Es un honor estar en vivo en este miércoles 11 de septiembre del año 2024. Gracias a todos los que se suscriben al canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Suscríbase a De Primera Mano RD. Gracias también a los que nos siguen a través de Voz Media Network, el canal institucional. Aquí estamos como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, amigos, ser funcionario público tiene implicaciones bastante interesantes. Ser funcionario público implica, entre otras cosas, administrar fondos públicos, fondos que tenemos que pagar cada uno de nosotros para que el Estado funcione. Lo pagamos en impuestos, lo pagamos en servicios, y gracias a la recaudación se genera un círculo dinámico que permite construcción de hospitales, construcción de puentes, mantenimiento a carreteras, todo lo que implica el Estado, las ayudas sociales, todo eso sale de los impuestos, o sea, de lo que nos cobran, de la imposición que nos cobran los gobiernos y que lo administran fondos públicos, que lo administran funcionarios públicos. En el establecimiento legal dominicano, en el organigrama legal dominicano, se establece que todo funcionario tiene que dar explicaciones de la manera en que utiliza los recursos públicos. Y que en caso de que un funcionario no cumpla con los requerimientos, pues el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados o el Senado, tiene la facultad, que es el que aprueba los presupuestos, tiene la facultad de llamar a ese funcionario, le dicen interpelación, sentarlo y decirle, mira, explícame sobre este tema, explícame sobre este tema, explícame sobre este tema. Y el funcionario que administra fondos públicos está en la obligación de responder por el manejo de esos fondos. Yo le explicaba el otro día a ustedes que incluso cada vez que el presidente, cada año que necesita que se le apruebe el presupuesto, ¿qué dice la Constitución? Que el presidente tiene que ir a la Asamblea Nacional ante las dos cámaras, o sea, ante el Senado y la Cámara de Diputados, y rendir cuentas cada 27 de febrero de la utilización del presupuesto del año anterior. Aunque aquí esos discursos se han utilizado para politiquear y para presentar a los presidentes como pequeños mesías o como grandes mesías, ese discurso no es más que la rendición de cuentas de la utilización de los recursos del Estado. Pero en República Dominicana, donde la ignorancia prima y donde la indolencia es el pan nuestro de cada día, los funcionarios que administran fondos públicos hacen lo que le da su gana. A tal punto que quienes menos tienen derecho a saber lo que se hace con su dinero son los que pagan ese dinero. Miren, los partidos políticos de oposición están en el deber de ser contrapeso democrático.
O sea, la oposición, su nombre lo dice, oposición. No una oposición irracional, pero sí a una oposición constructiva y que sirva de muro para que ningún gobierno quiera hacer lo que le da su gana. ¿Qué ha pasado aquí? Históricamente, por la forma de votar incorrecta, hay que decir que aquí en Dominicana, en República Dominicana, hay demasiados analfabetos conceptuales, gente que no tiene mucha materia gris y por lo tanto vende su voto por una cerveza, por un picapollo, por 500 pesos o por una Jumbo. Y eso ha generado que hay una especie de indolencia respecto a que la Cámara de Diputados y el Senado tienen que ser equilibrio. O sea, si el Poder Ejecutivo, o sea, la Presidencia de la República, pertenece a un partido, se supone, en los países civilizados, que el Senado y la Cámara de Diputados son el muro de contención para que el presidente de la República no haga lo que le da su gana. Aquí no es así. En los gobiernos del PLD, por ejemplo, Leonel tenía el Congreso para el Progreso. Todos los diputados y todos los senadores hacían fielmente lo que el gobierno mandaba. Nadie se oponía a nada. Danilo, cuando aspiraba a la presidencia de nuevo, decía que él quería su Congreso para con su Congreso hacer lo que le daba su maldita gana. En el caso de Luis, ustedes han visto, aunque tienen un discurso muy atractivo de que él tiene la mayoría y lo que va a ponerse candado, eso es un cuento. El Congreso Dominicano, simple y sencillamente, no audita, ni le pide, ni le exige al gobierno que tiene que cumplir con las normas. No fiscaliza, que es lo que se dice. ¿Por qué le traigo este tema? El día de hoy se conoció la interpelación que habría solicitado la diputada Celine Méndez contra el actual ministro de Educación, el señor Ángel Hernández Miyagi. Para que ustedes vean que la fiebre no está en la sábana. Antes la crítica era que los PLDistas no querían rendir cuentas y que como tenían su congreso, ellos boicoteaban cuando se invitaba a un funcionario a que diera ciertas explicaciones. Pues ¿saben qué pasó? Ahora los PRMistas tienen el mismo mal. Cuando se llamó a votación el día de hoy en el Congreso para que Ángel Hernández fuera a explicar la mierda de año escolar que hemos tenido, el desastre que hemos tenido, que no sirve. Esa es la única palabra que define este año escolar y me perdonan por el español, no por la vulgaridad. ¿Y qué pasó? Una parte importante de los compañeros de partido del señor Hernández, del PRM, dijeron que no. Una parte importante de congresistas que se supone que los representan a usted que me está mirando y a mí, se opusieron a que el señor ministro de Educación fuera a explicar. ¿Por qué se está pidiendo la interpelación, la invitación de Ángel Hernández? Vamos a ver algunos detalles. Primer detalle, todavía hay una gran cantidad de niños dominicanos que no han podido ser inscritos en las escuelas públicas, ¿producto de qué? De que las escuelas están llenas de niños haitianos. Número 2, el desastre que hay con el desayuno, con la merienda y con el almuerzo escolar. El INAVIE se ha convertido en una sucursal del infierno, donde aparentemente nada y todo esto. 3, todavía los niños están esperando los uniformes que se gastaron todos los millones del mundo y ahora no aparecen los uniformes. 4, las denuncias que hay sobre el tema del transporte escolar, que es una estafa. 5,
¿Dónde diablos este tipo metió más de 200.000 millones de pesos que le entregaron en este año? Escuchen bien, 200.000 millones de pesos. Casi 300.000 millones de pesos han sido recibidos por el señor ministro de Educación, Ángel Hernández. Pero ¿qué sucede? Como esto es una sociedad eminentemente ahogada en la ignorancia y donde los funcionarios públicos se creen que están por encima del bien y del mal, no dan explicaciones, y el Congreso que tenemos, que debería exigirle las explicaciones de rigor, ¿saben qué hace? Boicotea para que esos funcionarios no vayan. Por eso a mí no me extraña que cuando se haga un pedido para que alguien dé las debidas explicaciones de cómo se utilizaron ciertos recursos públicos, a mí no me extraña que al final los funcionarios se burlan y se ríen y dicen, yo no tengo que ir para allá. Pero yo creo que parte de lo que nos vendió el gobierno del presidente Abinader en la campaña era precisamente la palabra cambio. Y yo he repetido hasta la saciedad lo mismo. Solo se cambia cambiando. Usted haciendo lo mismo no puede decir que está cambiando. Usted calcando y copiando el modelo político y el modelo clientelar y corrupto que tenía el PLD, eso no es cambio. Eso es más de lo mismo. Por ejemplo, yo le voy a decir uno de los problemas fundamentales que tiene este gobierno. Yo he escuchado desde el inicio del PRM como proyecto político la palabra transparencia. Escuche el himno de ese partido. ¿A qué se refiere? Precisamente ese partido, su himno, está dirigiéndose a la transparencia. Cada vez que Milagros Ortiz Bosch habla, ¿de qué habla? De la transparencia. ¿Por qué pusieron a Miriam Germán Brito? Por la transparencia. Señores, pero lo que menos hay es transparencia. Le pongo un caso. El diario Panorama, del cual nosotros formamos parte, trajo una investigación el lunes pasado. Yo no estaba aquí, por eso no pude hablarle, pero le hablo hoy. Acerca de un proyecto que se está desarrollando en Pedernales, la construcción del Aeropuerto Internacional de Pedernales. Pero ¿qué sucede, mis amigos? Que resulta que la empresa que ganó la licitación para construir el aeropuerto es una empresa que en todos los países que ha trabajado ha estado involucrado en escándalos de corrupción, donde su característica fundamental es que ha pagado sobornos a funcionarios para conseguir obras. Pero esos sobornos, ¿de dónde salen? De la sobrevaloración de obras. La empresa se llama Acciona. Nosotros le hemos estado requiriendo, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, al señor ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, que dicho sea de paso, es o fue el administrador los 4 años de la alianza público-privada del gobierno y de los proyectos de Pedernales. Pero oye esto, Alba. Hacen una licitación con un grupo de empresas para la construcción del aeropuerto. ¿Y qué resulta? Que la oferta más cara es la que gana. Lo nunca visto. La oferta que cuesta más dinero fue la que ganó. ¿La cual? La de Acciona. En España, en Perú, en todos lados. Es más, el equivalente a escándalos de corrupción como empresa de Odebrecht se llama Acciona. Nosotros le hemos dicho al señor ministro de Administración Pública, que repito, tiene 2 funciones, porque aparte de ser ministro de Administración Pública, administra el fideicomiso del desarrollo de Pedernales.
O sea, este es, ¿cómo se dice? Bot Bunny. Está en todos los lados. Pero a nosotros nos llama poderosamente la atención que un proyecto que en principio lo que costaba era 3.600 millones de pesos y los que estaban en esa licitación podían hacer el proyecto con los 3.640 millones de pesos, pero resulta que de golpe y porrazo en esa misma licitación llevan el proyecto a más de 3.900 millones de pesos y gana esa empresa. Ya de por sí hay 320 millones de pesos de sobrevaloración en el aeropuerto de Pedernales. Estamos hablando, señores, que la corrupción que se le criticaba y que se le endilgaba al PLD, solo era para el PLD. Ahora, mi pregunta es, los diputados y los senadores del cambio, los diputados y los senadores de la transparencia, los diputados y los senadores de la lucha contra la corrupción, los diputados y los senadores de la lucha contra la impunidad, ¿dónde diablos están? Ahí está Acciona. ¿Por qué no han llamado al ministro de Administración Pública y lo han sentado en el Congreso para que explique las implicaciones de ese contrato? ¿O solo eran las críticas del contrato de Leonel con Barrick Gold? ¿O solo eran las críticas a las construcciones de hospitales de Danilo que había corrupción? ¿O también en la construcción de este aeropuerto en Pedernales no existe gato entre macuto? Uno. Le voy a poner otro caso de otro que tiene que ser invitado. Acciona, la empresa española que está desarrollando el proyecto de construcción de Pedernales, no solo está ahí. ¿Dónde más está? Está en la construcción del acueducto de la zona oriental. Miren, todos los millones que usted no se imagine están involucrados ahí. Nosotros le hemos pedido, a través de la ley de libre acceso a la información pública, al señor Felipe Suberví, al ingeniero Felipe Suberví, que se llama, le dicen Fellito. Fellito Suberví es el director de la CAS. Pues, ¿qué resulta, amigos míos? Que esa empresa, la empresa Acciona, una empresa condenada por corrupción, cuestionada, con una reputación asquerosa, es la que está construyendo precisamente nada más y nada menos que el acueducto de la zona oriental. Yo le tengo algunos detalles aquí, lo estoy buscando. ¿Tú sabes cuánto cuesta el acueducto Barrera de Salinidad? 142 millones de dólares. Esa empresa que ha sido cuestionada, repito, y que ha tenido serios problemas por ser acusada de corrupción, esa empresa es la que está desarrollando esos dos proyecticos. Uno de casi 4.000 millones de pesos con una sobrevaluación de 320 millones de pesos y otro con la friolera suma de 142 millones de dólares. Mi pregunta es sencilla. El Estado Dominicano no tiene forma de darse cuenta, de observar si ciertamente se está cumpliendo con el cuidado de los dineros de los dominicanos, porque, señores, resulta que nosotros cogemos el dinero prestado para desarrollar las obras, pero entonces cogemos el dinero prestado y terminamos pagando sobrevaloración en la construcción de las obras. Y peor aún, cuando se le pide alguna explicación a uno de estos tulpenes, se niegan, porque ellos son los dueños de la verdad absoluta y peor aún, sus compañeros de partido que están en el Congreso no le van a pedir ninguna explicación ni van a hacer nada. Por eso yo le he dicho a ustedes que el problema fundamental de los dominicanos es que no sabemos votar. Algunos votan por emoción, algunos no votan y otros votan por cuarto. ¿Y qué pasa? Que simple y sencillamente perdemos la calidad moral,
para exigirle a los políticos. ¿Qué dicen los políticos? Pero si yo te compré tu voto, yo no te tengo que dar nada. Yo recuerdo un senador de la provincia sureña, de una provincia sureña, que una señora fue a su casa a pedirle para una receta médica. Cuando la señora se le apareció en su casa de veraneo, una villa que tenía ahí, él le dijo, es que yo te compré tu voto a ti, yo no te tengo que dar más nada. ¿Ustedes están entendiendo? Por eso la capacidad de exigir de la población está muy diezmada. Porque como la gente entiende que el día de la votación es un día de chercha, de beber cerveza, de sacar algo, pues simple y sencillamente pierden los derechos de exigirle a la clase política. Señores, aquí hay gente que tienen 20 y 30 años en el Congreso haciendo nada. ¿Cómo usted me va a decir, por ejemplo, que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, fue mencionado en el escándalo de Odebrecht y nunca se estableció su inocencia porque nunca fue un juicio? Le dieron un archivo provisional del expediente. O sea, ese expediente debió abrirse en cualquier momento. ¿Qué pasó con Pacheco? El Pacheco que fue cuestionado con el tema de Odebrecht está dirigiendo la Cámara de Diputados. Tiene 4 años ahí dirigiendo otra vez. Y parece que se va a tirar 4 más. ¿Por qué? Porque es el diputado que sabe cómo manejarle los entuertos a la población, cómo manejarle los entuertos al gobierno y cómo convencer a los diputados que se pongan remolones. A mí me dijo una diputada, oye esto, Alba, que una vez tenían que pasar un proyecto de ley. Escuchen esto, dominicanos. Y que faltaban algunos votos. ¿Tú sabes cómo el presidente de la Cámara de Diputados de ese momento lo pasó? Agarró a los diputados, por ejemplo, del sur profundo, algunos, y les regaló 4 baterías. Y con eso vendieron su voto. Por 4 baterías de inversor. 4 baterías. Por 4 baterías. A propósito de los apagones que volvieron. Por 4 baterías vendió su voto. Sin embargo, ¿por cuánto castigó con un préstamo a la sociedad? Entonces los representantes nuestros, o los que dicen ser representantes, son un grupo de boca abierta. El Congreso nuestro es un Congreso parasitario. Por eso en la sociedad nuestra tenemos ministros como Miyagi, que no van a dar explicaciones. Por eso ese hombrecito está parado en su tanaca, porque nadie le va a pasar nada, nadie lo va a exigir. Fellito Suberví no quiere explicar ni entregar la información a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública sobre el contrato de Acciona con la CAS. Él sabe por qué. Pero tenemos planta, Fellito. Todos los plazos se cumplen. Ojalá y él no le entregue la información. Ahí está el Tribunal Superior Administrativo. Como quiera la vas a tener que entregar. Yo no sé por qué algunas personas se están jugando a que el tiempo no pasa. Miren, amigos míos, lo único inexorable en la vida es el tiempo. De lo único que usted no se puede burlar es del tiempo. Porque el tiempo coloca cada cosa en su lugar. Entonces yo veo a funcionarios que están jugando con la inteligencia de la población. ¿Usted recuerda quién fue José Ramón Peralta en la historia reciente? ¿Quién era José Ramón? Yo creo que aquí pocos funcionarios en la historia dominicana han acumulado el poder que tenía José Ramón. ¿Usted recuerda quién era Gonzalo Castillo, el penco? Todopoderoso ministro de Obras Públicas, el hombre que le soplaba en los oídos a Danilo Medina. ¿Qué pasó con él? ¿Usted recuerda quién era Donald Guerrero? Yo le estoy hablando de personas que creyeron que el tiempo no le pasaría, que no vendría un gobierno diferente y que tarde o temprano tendrían que dar explicaciones. ¿Usted recuerda quién fue Jean Alain Rodríguez? ¿Y qué pasó con el tiempo? ¿Usted recuerda quién era
Félix Bautista en el gobierno de Leonel. ¿Qué pasó? ¿Usted recuerda quién era Víctor Díaz Rúa en el gobierno de Leonel? ¿Usted recuerda quién era Diandino Peña en el gobierno de Leonel? Esas personas se dieron cuenta de algo. ¿De qué? De que el tiempo es inclemente. Y que cuando usted cree que le ha sacado la lengua al tiempo, el tiempo viene y le da una sorpresa. ¿Usted cree que José Ramón se veía de que con la vacinilla puesta preso? Y el chaleco antibala y una esposa. Él no se veía así. ¿Usted cree que alguna vez Gonzalo Castillo, que hizo el papel de idiota en la campaña del año 2020, usted cree que él se imaginaría que tiempo después estaría preso, el penco? No. ¿Usted cree que Félix Bautista se imaginó estar preso o desacreditado como está? ¿Usted cree que Víctor Díaz Rúa se imaginó tener que ir a Najayo después de ser el todopoderoso ministro de Obras Públicas? O sea, señores, el tiempo es inclemente. Qué lamentable es cuando la gente cree que puede sacarle la lengua al tiempo. Y se lo estoy diciendo a Sigmund Freud, que parece que nos ha visto la cara de pendejos. Se lo estoy diciendo a Miyagi. Lo más difícil es después de usted estar viejo y tener que estar dando viajes para la Procuraduría o tener que le estén llevando arroz con habichuela a Najayo. Eso es duro. Usted con todos los cuartos. Después de acostumbrarse a dormir en una king size, una cama grande, coño, con aire acondicionado, usted dormía en una colchoneta con unos mosquitos que son de este tamaño. Cualquiera lo piensa. Estoy hablando para Fellito Suberví, que Fellito cree que se va a salir con la suya con el contrato de Acciona. No, papá, vas a tener que un día de esto entregarlo. Y si la vía a través de la ley de libre acceso a la información pública no es suficiente, los tribunales están ahí. Ahora yo me pregunto, si un funcionario lo está haciendo bien, si todo está correcto, ¿por qué no entrega las informaciones? ¿Qué es lo que hay detrás? Oye, porque entonces uno tiene que pensar que hay algún maco. Uno tiene que pensarlo y no pensarlo, ya uno ha investigado, papi. Qué lamentable que el Congreso Dominicano sea un estercolero con un grupo de personas que no tienen los suficientes pantalones para sentar ahí a quienes administran fondos públicos y exigirles que den explicaciones. Yo hoy, parte de mi reflexión del día es el nivel de decepción que yo tengo de este país. Señores, yo duré algunos días sin hacer el programa y le voy a decir lo siguiente, no lo extrañaba. Porque al ver el nivel de indolencia e ignorancia de esta población, uno a veces se pregunta si valdrá la pena seguir hablando pendejada por aquí. Eso uno se lo pregunta. Vamos a la pausa. Al regreso, vamos a hablar del todopoderoso Celso Marrancini. Ese llegó con una correa y nos está dando pela por las nalguitas. No se muevan.